El misterio de Belicena Vilca. Libro segundo, la carta de Belicena Vilca. 52º día. En el segundo milenio antes de Cristo, una invasión trajo a los hiperbóreos casitas a Siria. Eran oriundos del Cáucaso y portaban una piedra de Venus junto al estandarte del águila leontocéfala. El águila con cabeza de león y alas desplegadas, aprisionaba entre sus garras dos moruecos, que eran el símbolo del dios Enlil, Jehová Satanás, adorado en la Mesopotamia por todas las tribus, entre ellas los pastores amitas o avilos, que irían con Abraham a Palestina y Egipto. Este mismo estandarte sería llevado luego, miles de años más tarde, por otros pueblos bárbaros, también oriundos del Cáucaso, esta vez de raza germánica, pero entre las garras del águila ya no se hallarían los moruecos sino el cordero, símbolo de ese dios de los pastores, que intentaba usurpar la milenaria figura hiperbórea de Cristo Lucifer. Los casitas venían siguiendo los dictados de su dios arquero Cus, quien había hecho pacto con sus iniciados a fin de que dicho pueblo participara en la guerra esencial. En la ciudad de Borsipa, al norte de Nínive, el rey Nimrod, utilizando la técnica numérica de los sigurat, hizo construir una enorme torre sobre un vórtice de energía telúrica. He aquí lo que se pretendía: atacar la morada de los demonios inmortales, es decir, Shambhala. Este propósito, que puede parecer hoy producto de una desenfrenada fantasía, es sin embargo perfectamente posible, y la prueba de ello está en el éxito obtenido por Nimrod cuando su élite de guerreros arqueros hizo blanco y derribó a varios de los demonios inmortales. En la antigüedad, cuando la influencia del Kali Yuga no era tan importante y en algunos remanentes atlantes todavía se conservaban los recuerdos de la sabiduría hiperbórea y de la guerra contra el Demiurgo, la tarea de fundar pueblos y ciudades exigía el concurso de iniciados especialmente dotados. Lo mismo para la elevación de ídolos o efigies sagradas cuya utilidad, que no era la mera adoración, hoy se ha olvidado. El elemento más importante que se tomaba en cuenta para tales fundaciones era la ubicación de las corrientes de energía telúrica. En segundo lugar figuraban las coordenadas astrológicas, a las que, sin embargo, la ceguera de los hombres suele otorgar preeminencia en algunas épocas. Justamente el poderío o supervivencia de alguna ciudad dependen de la correcta situación geográfica en que se erijan, y si, por ejemplo, ciudades como Roma o Jerusalén han durado milenios, es porque están asentadas sobre grandes centros de fuerza. Hace miles de años los encargados de precisar el lugar de emplazamiento de una ciudad eran llamados cainitas, iniciados sacrificadores que conocían la magia de la sangre derramada. Estos homicidas sagrados, que eran saoriles, es decir, sensibles a las fuerzas de la tierra, luego de detectar un vórtice conveniente, efectuaban el sacrificio humano destinado a polarizar la energía telúrica y obtener un fenómeno de resonancia con la sangre de la raza, de manera de que el lugar se convierta en amigo de sus habitantes y enemigo de futuros invasores. De tales asesinatos rituales con fines de fundación, recordamos por ejemplo a Rómulo, que para asegurar la inviolabilidad de las murallas de Roma, debió ejecutar a su gemelo Remo, etc. Haré un breve paréntesis para consultar a la sabiduría hiperbórea sobre algunas pautas que es necesario tener en cuenta, a fin de interpretar correctamente la acción de guerra emprendida por el rey Nimrod. Puede considerarse con toda propiedad que la potencia de un pueblo para liberarse del yugo satánico de la sinarquía depende directamente de las condiciones esotérico-hiperbóreas de sus iniciados. Si hay hombres despiertos, suficientemente capaces de localizar las corrientes y vórtices de energía telúrica, y no desprecian el combate que inevitablemente trae aparejado esta toma de posición, entonces la raza va en camino de la mutación, se ha convertido en un círculo cerrado hiperbóreo. Por razones de pureza sanguínea son siempre los pueblos denominados bárbaros quienes más cerca se hallan de estas praxis hiperbóreas. Pero esos mismos pueblos, en la medida que se civilizan, o sinarquizan, pierden potencia y, entonces, se debilita su posibilidad de mutación. La pureza racial hiperbórea de un pueblo se evalúa en la capacidad de sus hombres para despertar el recuerdo de sangre. La potencia racial hiperbórea de un pueblo es su capacidad de oposición a la ilusoria realidad del mundo material. Significa tomar parte activa en la guerra esencial y, por lo tanto, supone alguna concepción estratégica hiperbórea. La potencia se evalúa entonces por la claridad de los fines y objetivos estratégicos que son capaces de formular los hombres y por los pasos efectivos que se den en tal sentido.
El resultado de la acción jamás se califica por alguna pauta material. Más aún, la acción jamás se califica en absoluto. Para la sabiduría hiperbórea lo que importa es la estrategia, esto es, la claridad de metas y objetivos y la forma de obtenerlos, o sea, la potencia. En todo caso la acción se califica a sí misma, independientemente de los resultados. El éxito o fracaso de una acción no tienen sentido en la estrategia hiperbórea, pues tales palabras remiten a conceptos elaborados a partir de una incorrecta percepción del mundo, de Maya, la ilusión. Puede ilustrar esto una antigua sentencia hiperbórea que dice: para los guerreros sabios toda guerra perdida en la tierra es una guerra ganada en otros cielos. Volviendo al concepto hiperbóreo de potencia racial, puedo decir que, en general, un pueblo potente es aquel que, habiendo identificado al enemigo, pasa a la acción de guerra en el marco de una estrategia hiperbórea. Y, en particular, que un pueblo de gran potencia es aquel capaz de atravesar el umbral y trasladar el teatro de operaciones al plano de los inmortales. Existen muchas maneras de atravesar el umbral. Los hombres dormidos, los iniciados en el satanismo sinárquico, por ejemplo, lo hacen durante su muerte ritual, arrastrándose abyectamente ante los siniestros guardianes del umbral, mal llamados a veces veladores, vigilantes o egregoros. Luego de demostrar su evolución mediante juramentos, pactos y alianzas reciben la iluminación, o sea pierden todo contacto con el origen y sufren el encadenamiento definitivo al plano universal del demiurgo Jehová Satanás. Entonces pueden atravesar el umbral y participar en 1000 ceremonias o aquelarres distintos, de acuerdo a la secta o religión que los haya iniciado, y que tienen la sorprendente característica de ocurrir solamente en la conciencia del adepto, pues se trata de una miserable ilusión. Los inmortales de Chang Shambhala jamás harán participar a nadie en sus reuniones como no sea para destruirlo. Sin embargo, no son pocos los imbéciles que creen conocer el Santa Santorum de la Fraternidad Blanca y a su instructor planetario, el Rey del Mundo. Pero hay otra manera de atravesar el umbral, que no requiere de humillaciones ni promesas, y que no implica la total confusión sanguínea del hombre como en el caso de la iniciación sinárquica. Es la que consiste en plantarse orgullosamente, con las armas en la mano, ante los guardianes del umbral y destruirlos. Se dirá entonces, pero, ¿dónde está el umbral? ¿No se trata de un símbolo iniciático? No lo es. La estrategia sinárquica se basa en confundir, esto es, tornar oscuro lo que debería ser claro. Y una táctica muy utilizada es dar sentido irreal, simbólico, a aquello que se desea ocultar y, por otra parte, exaltar como real y concreto aquello que se desea revelar. Así, una realidad como la existencia de las puertas inducidas o dimensionales es considerada por las gentes sensatas una fantasía y, por ejemplo, utopías como el comunismo, el socialismo, la ONU o el gobierno mundial, son tenidas fanáticamente como posibilidades reales. El umbral, o sea, la entrada hacia el plano en que moran los demonios inmortales, puede ser fijado y abierto si se posee una técnica apropiada. La sabiduría hiperbórea enseña a abrir puertas inducidas, para su uso en tácticas ofensivas, de 7 maneras diferentes. Una es utilizando la tecnología lítica. Otra es brúnica. Una tercera aprovecha las energías telúricas. Una cuarta es fonética, etc. Pero todas se basan en la distorsión del espacio, en la intersección de planos, y en el dominio del tiempo. Abierta la puerta, por cualquier sistema, debe procederse con energía y decisión a causar el mayor número posible de bajas al enemigo. Puede producir sorpresa esta posibilidad, pero lo cierto es que los demonios inmortales de Chang Shambhala pueden morir. Estos inmortales, maestros de sabiduría, gurúes, golem, sabios de Sion, Black Man, etc., están irremediablemente ligados al demiurgo. Son inmortales mientras dure la creación material, es decir, en tanto el demiurgo mantenga su voluntad puesta en la manifestación. Su existencia es la suerte del animal hombre. Pero conviene tener presente que en la isla blanca de Chang Shambhala, junto con los demonios inmortales, coexisten, en una mayor jerarquía, los 200 hiperbóreos venidos de Venus que causaron la mutación colectiva en la Tierra y encadenaron a los espíritus eternos en los animales hombres que había creado el demiurgo. Los 200 hiperbóreos son los dioses traidores de la Atlántida y los señores de la llama de Lemuria.
Ellos son verdaderamente inmortales, pero como han tomado cuerpo físico a fin de copular con la raza humana, cumpliendo sus absurdos papeles de Manu, pueden ser desencarnados violentamente, acción que, aparte de trastornar sus planes, tiene la virtud de destruir la matriz genética de las presuntas razas raíces. Se puede, entonces, matar a los inmortales, que solo lo son si no se ejerce violencia contra ellos, pues habitan un pliegue del espacio en el que el tiempo transcurre de un modo diferente, de tal suerte que sus cuerpos se mantienen fisiológicamente estables en una edad determinada. Con esta terrible afirmación cerraré aquí el paréntesis doctrinario que abrí más atrás. Se está ya, en virtud de lo expuesto, en condiciones de interpretar la hazaña del rey hiperbóreo Nimrod. Por ejemplo, se puede ahora calificar a los casitas como gran potencia racial por haber llevado, de acuerdo a la definición anterior, el teatro de operaciones a la guarida de los demonios inmortales. Proseguiré entonces, con el relato. Repetiré lo dicho al comienzo. Los casitas habían pactado con su dios arquero Cus para participar en la contienda esencial. Eran guerreros temibles, perfectamente capaces de hacer frente a bestias, hombres o demonios. Peregrinaron durante años hasta que los iniciados cainitas decidieron que la serpiente de fuego más poderosa, esto es, el vórtice de energía telúrica, se hallaba dentro de los límites de la ciudad de Borsipa, que ya existía y estaba habitada por una tribu de pastores avíos. Ello no representó ninguna dificultad para un pueblo decidido a librar combate a demonios infernales. En breve tiempo los casitas dominaban la plaza y sus iniciados cainitas realizaban los rituales necesarios para calmar a la serpiente de fuego. E inmediatamente después pusieron en práctica una estrategia adecuada para la inminente ofensiva. De ella debemos destacar dos tareas que demuestran la capacidad de los iniciados cainitas. La primera consistió en entrenar a una élite capaz de resistir a la poderosa magia que los demonios emplearían al abrirse la puerta del infierno. Esta élite hiperbórea, ancestro lejano de la SS, tendría la sagrada misión de exterminar a los demonios, faena alucinante en la que seguramente perderían la vida o la razón. La otra tarea era quizá la más simple de ejecutar, pero la que requeriría mayor destreza en el manejo de la sabiduría hiperbórea. Construir la torre mágica que, merced a la armonía de sus exactas dimensiones, su forma y su funcionalidad, canalice la energía telúrica dispersándola en torno al ojo de la espiral de energía. En la arquitectura de templos lo más importante, desde el punto de vista de la funcionalidad ritual, es el plano de la base, su símbolo. Los más utilizados son la base circular, en cruz u octogonal, aunque también se han construido con base rectangular, pentagonal, hexagonal, etc. Pero en la arquitectura hiperbórea de guerra suelen construirse edificios semejantes a fortalezas cuyo plano de la base casi siempre es un laberinto. Debe utilizarse tal figura debido a exigencias técnicas de la canalización de energías telúricas, y puedo agregar que la aplicación de la técnica de los laberintos es otra de las 7 maneras de abrir puertas inducidas. Por supuesto, no cesaré de repetir que los productos de estas técnicas hiperbóreas no son automáticos, es decir, incluyen en su funcionalidad la participación de hombres entrenados. El plan de guerra de Nimrod constaba, entonces, de 3 pasos. Primero, abrir la puerta al plano de Chang Shambhala. Segundo, acceder al famoso umbral de la iniciación sinárquica. Tercero, atacar. Para complementar esta colosal estrategia se contaban una serie de detalles logísticos como por ejemplo la elección de las armas o la posibilidad de emplear las antiquísimas corazas mágicas de la Atlántida. Con respecto a las armas, los iniciados cainitas decidieron que los guerreros emplearían flechas construidas según una antigua fórmula. Las plumas serían de ibis, las varas, de acacia del Cáucaso, y las puntas, de piedra, serían pequeñas estalactitas perfectamente cónicas recogidas de unas cavernas profundas y misteriosas que una tradición chamana afirma se conecta con el reino hiperbóreo de Agartha. En cuanto a las corazas mágicas, es fácil figurarse hoy, a la luz de la moderna tecnología electrónica, cómo sería un campo electrostático precipitador de materia, envolvente de todo el cuerpo. Sin embargo, esta coraza electrónica, llamada mágica en la época de Nimrod, era una defensa común en los días de la Atlántida, hasta unos 12.000 años atrás.
Los iniciados cainitas solo lograron dotar por algunas horas de tal campo protector al rey Nimrod y a su general Ninurta, pues nadie más en el pueblo contaba con las condiciones de pureza necesarias para aplicar la antiquísima técnica. Solo 2 guerreros cuando la Atlántida contaba con ejércitos enteros que empleaban el abrigo de metal. Esta técnica sufrió una lenta degradación hasta desaparecer completamente debido a la confusión sanguínea. En un principio, cuando los dioses vinieron a la Tierra hace millones de años, revistieron su cuerpo físico con una coraza de fuego. Luego en la lejana Lemuria, los iniciados, reyes y guerreros, materializaban minerales por lo que solían llamarse hombres de piedra. Y, finalmente, en pleno Kali Yuga Atlante, los dioses traidores materializaban corazas de metal en torno a su cuerpo, las que los protegían de golpes de espada o lanza a la manera de nuestras medievales gotas de malla. La coraza atlante de metal materializado es, por otra parte, el origen de la leyenda judía según la cual Nimrod poseía las vestimentas que Adán y Eva lucieron en el paraíso. Las habría obtenido de Cam, uno de los hijos de Noé, y, más adelante, luego de luchar con Esaú, otro gran cazador, las habría perdido. Estas leyendas se hallan en los Midrash talmúdicos, Sefer Hayazar, siglo XII, y Pirkei Rabbi Eliezer, 90-130 después de Cristo, y también en el Talmud babilónico, 500 después de Cristo, etc. Los guardianes del umbral cuentan también con corazas y armas poderosas, entre ellas, por ejemplo el rayo Om, un arma atlante con la que los dulces maestros de sabiduría de Cham Shambhala suelen desintegrar a los discípulos que se muestran díscolos. Parece un enemigo terrible el así armado, pero eso es pura apariencia, solo poderío material. Los guerreros de Nimrod portarían el signo hiperbóreo de HK, la runa de fuego que ningún demonio inmortal puede enfrentar. Y mucho menos los 200 hiperbóreos traidores. Ese signo representa para ellos la verdad, el recuerdo inevitable del origen divino abandonado. Y, como a la gorgona, no les resulta posible mirarlo sin padecer grave riesgo. Cuando la torre estuvo lista se dispuso, en la torrecilla de la cúspide, una columna metálica de hierro, cobre, plata y oro, rematada con una gigantesca esmeralda. Dicha piedra había sido entregada a los casitas por el dios Cus cuando los comprometió en la lucha con el demiurgo Enlil, Jehová Satanás, cuya morada estaba en Babilonia. Y según contaban los iniciados entre susurros, la piedra sagrada había sido traída de Venus por los dioses que acompañaban a Cus cuando llegaron a la Tierra, antes que el hombre existiera. Durante las muchas décadas que duró la travesía de los bárbaros, desde la ladera del monte Elbrus, en el Cáucaso, la posesión de este presente del cielo fue el estímulo que permitió afrontar todo tipo de penalidades. Era el centro en torno al cual se formaba la raza. Era el oráculo que posibilitaba oír la voz de Dios y era la tabula regia donde se podían leer los nombres de los reyes. Era también el signo primordial ante el cual los demonios retrocederían aterrados y contra el cual ninguna potencia infernal tenía poder. Por su intermedio se abriría en el cielo la puerta del infierno y podría entablarse el combate sin tregua contra los servidores de quien encadenó el espíritu eterno a la materia. Muchos pueblos han sido llamados bárbaros por otros pueblos más civilizados, aludiendo a su salvajismo e inconsciencia. Pero se necesita ser bárbaro para pactar con los dioses y tomar parte en la guerra esencial. Solo la garantía de la pureza sanguínea de unos bárbaros, intrépidos e inmunes a las celadas satánicas, puede decidir a los dioses a poner en el mundo la piedra angular de una raza sagrada. En otras palabras, las celadas, las tentaciones de la materia, están tendidas en todas partes y por eso se necesita ser bárbaro o fanático, pero también ingenuo, como niño, o como Parsifal el loco puro de la leyenda arturiana. Finalizada la construcción del Sigurat, se enviaron mensajeros a las restantes ciudades y aldeas casitas pues su reino incluía Nínive y otras urbes menores, así como numerosos campamentos septentrionales que llegaban hasta el lago Van e incluso alcanzaban las laderas del Ararat. Miles de embajadores fueron llegando a Borsippa para apreciar la torre de Nimrod y rendir homenaje a Ishtar, la diosa de Venus y a Cus, su dios racial, esposo de Ishtar. También llegaron del sur, de Babilonia a la que acababan de conquistar, un pequeño número de sus primos hititas, con quienes los casitas partieron juntos muchas décadas atrás, desde el Cáucaso.
Todo se preparó para el solsticio de verano, el día en que Shambhala está más cerca de nuestro plano físico. Ese día el pueblo de Borsipa estuvo reunido junto al gran Sigurat y un contraste de emociones se adivinaba en todos los rostros. Los invasores casitas, cazadores y agricultores, es decir, cainitas, demostraban abiertamente su salvaje alegría por culminar una empresa que les había absorbido varias generaciones. Y en esa alegría furiosa latía el anhelo del próximo combate. Dice un antiguo proverbio ario, el furor del guerrero es sagrado cuando su causa es justa. Pero si esa sed de justicia le lleva a enfrentar a un enemigo 1000 veces superior, entonces necesariamente debe ocurrir un milagro, una mutación de la naturaleza humana que lo lleve más allá de los límites materiales, fuera del karma y del eterno retorno. Leónidas en las Termópilas ya no es humano. Será un héroe, un titán, un dios, pero jamás un hombre común. Por eso el pueblo de Nimrod, en su furia santa presentía la próxima mutación colectiva. Se sentía elevado y veía disolverse la realidad engañosa del Demiurgo Enlil. Hervían de valor y así purificaban drásticamente su sangre. Y esa sangre pura, bullente de furia y de valor, al agolparse en la sienes trae el recuerdo del origen y hace desfilar ante la vista interior las imágenes primigenias. Sustrae, en una palabra, de la miserable realidad del mundo y transporta a la verdadera esencia espiritual del hombre. En estas circunstancias mágicas no es extraño que todo un pueblo gane la inmortalidad del Valhalla. Contrastando con dicha euforía guerrera se advertía una angustia terrible retratada en los rostros de numerosos ciudadanos. Eran quienes constituían la primitiva población áviro de Borsipa, pastores y comerciantes, que adoraban desde siempre al Demiurgo Enlil. Según sus tradiciones, Jehová Satanás había preferido al pastor Abel y despreciado al agricultor Caín, lo que es coherente puesto que pastor es el oficio del animal hombre, hijo de Jehová, según enseña la sabiduría hiperbórea. Por estas razones experimentaban un odio profundo contra el rey Nimrod y los iniciados cainitas. Un odio como solo pueden sentir los cobardes, aquellos que, en todo semejantes a los moruecos y ovejas que apacentan, se autodenominan pastores. Ese odio al guerrero es el que disfrazado hipócritamente exalta las virtudes del sentimentalismo, la caridad, la fraternidad, la igualdad, y otras falsedades que se conocen muy bien por sufrirlas en esta civilización de pastores, en que nos ha hundido el judeocristianismo de la sinarquía. Y ese odio, que estoy considerando, surge y se nutre de una fuente denominada miedo. Miedo y valor. He aquí dos opuestos. Ya se vio el poder transmutador del valor, cuya expresión es el furor del guerrero. El miedo en cambio se expresa por el odio pusilánime y refinado, el que después de múltiples destilaciones da la envidia, el rencor, la maledicencia y toda clase de sentimientos insidiosos. El miedo es pues un veneno para la pureza de sangre como el valor es un antídoto. La exaltación del valor eleva y transmuta, disuelve la realidad. La exacerbación del temor, en cambio, hunde en la materia y multiplica el encadenamiento a las formas ilusorias. Por eso los pastores aviros de Borsipa murmuraban entre dientes las oraciones en Lil mientras, como hipnotizados de terror, contemplaban la ceremonia cainita. A primera hora de la mañana, cuando Shamash, el sol, recién había despertado, los tambores y las flautas ya estaban electrizando el aire con su ritmo monótono y ululante. En las distintas terrazas de la torre las iniciadas danzaban desenfrenadamente mientras repetían sin cesar Cus, Cus, invocando al dios de la raza. Los hierofantes, en número de 50, oficiaban los ritos previos a la batalla instalados en torno al enorme mandala laberíntico construido en el piso de la torrecilla superior con mosaicos de lapislázuli, réplica exacta del laberinto de la base del Sigurat. En todo el recinto predominaba el color azul, destacándose con un intenso y titilante brillo la gran esmeralda verde consagrada al espíritu de Venus, la diosa que los semitas llamaban Ishtar y los sumerios Innina o Ninasag. Mientras los hierofantes permanecían bajo el techo de la torrecilla superior, afuera, en los pasillos laterales el rey Nimrod y sus 200 arqueros se preparaban para morir. El clímax bélico iba increciendo, a medida que pasaban las horas. Cerca del mediodía podía observarse un vapor ectoplasmático color ceniza que se colaba por las columnas de la torrecilla superior y giraba lánguidamente alrededor de este, envolviendo en sus caprichosas volutas a los imperturbables guerreros.
Dentro de la torrecilla, el vapor cubría la totalidad del recinto, pero no sobrepasaba la cintura del más alto de los hierofantes. La muchedumbre que permanecía petrificada observando la cúspide de la enorme torre asistió de pronto, atónita, a un fenómeno de corporización del vapor. Al principio, solo algunos lo advirtieron, pero ahora era visible para todos. La nube adoptaba formas definidas que permanecían un momento para disolverse y volverse a corporizar nuevamente. El motivo principal de los misteriosos relieves del vapor lo constituían fundamentalmente figuras de ángeles. Ángeles o dioses, pero también diosas y niños. Y animales, caballos, leones, águilas, perros, etc. y carros de guerra. Era todo un ejército celeste el que se materializaba en la nube vaporosa y giraba lentamente alrededor de la torrecilla. Y al pasar los carros de combate, tirados por briosos corceles alados, los ángeles guerreros alentaban claramente a Nimrod. También lo hacían las mujeres, pero conviene que nos detengamos un instante en ellas, porque la sola contemplación de su belleza hiperbórea basta para iluminar el corazón del hombre más pasivo y arrancarlo de las garras del engaño. Oh, las mujeres hiperbóreas. Tan bellas. Lucían una corta falda ceñida en la cintura por delgado cordón del que pendía, al costado, la vaina de una graciosa y temible espada. El arco cruzado sobre el pecho y, a la espalda, el nutrido carcaj. Las trenzas de oro y plata de un cabello que se adivinaba tan suave y ligero como el viento. Y los rostros. ¿Quién sería capaz de describir esos rostros olvidados, tras milenios de engaño y decadencia? Rostros que, sin embargo, están grabados a fuego en el alma del guerrero, casi siempre sin que él mismo lo sepa. ¿Quién osaría hablar de esos ojos centellantes de frío coraje que irresistiblemente incitan a luchar por el espíritu, a regresar al origen, ojos de acero cuya mirada templará el espíritu hasta el instante anterior al combate pero que, luego de la lucha, milagrosamente, serán como un bálsamo de amor helado que curará toda herida, que calmará todo dolor, que resucitará eternamente al héroe, aquel que se mantiene tenazmente en el sendero del regreso al origen? ¿Y quién, por último, se atrevería a mencionar siquiera sus sonrisas primordiales ante las cuales palidecen todos los gestos humanos, ante cuyos sonidos cantarinos se apagan las músicas y rumores de la tierra? Risa transmutadora que jamás podría resonar entre la miseria y el engaño de la realidad material y que, por eso, solo puede ser oída por quien también sabe escuchar la voz de la sangre pura. Imposible intentar esbozar la imagen purísima de aquellas mujeres hiperbóreas, eternas compañeras de los hombres de piedra, cuya proyección en el vapor ectoplasmático se producía gracias a la poderosa voluntad de los iniciados cainitas. Solo agregaré que dichas imágenes eran enormes. Mientras las otras figuras giraban a cierta distancia de los guerreros casitas, ellas se desprendían para abrazarlos y acariciarlos, y entonces podía apreciarse su tamaño. Doblaban en altura al rey Nimrod, el guerrero más alto de Borsipa. El pueblo veía claramente estas efusiones y, aunque era evidente que las diosas hablaban a los guerreros en tono imperativo, mientras señalaban hacia el cielo, nadie, de entre ellos, hubiera podido oír si realmente aquellos fantasmas emitían algún sonido pues el ritmo frenético de las flautas, tambores, tímpanos y arpas, era ensordecedor. Pero tal vez las mujeres hiperbóreas estuviesen hablando directamente al espíritu, tal vez sus voces se dejasen oír dentro de cada guerrero, como dicen que sienten los augures, envueltos en ese frenesí, pero momentáneamente pasmados de asombro por las alteraciones de la blanca nube. Los ciudadanos de Borsipa no advirtieron cuando una de las iniciadas abandonó la danza. Subió corriendo los pisos que faltaban para llegar a la torrecilla, pero antes de entrar el vapor tomó la forma de una multitud de niños alados que revolotearon en torno a ella derramando sobre su cabeza etéricos líquidos de no menos etéricas ánforas. Sin embargo, tales manifestaciones sobrenaturales no la detuvieron. Ungida de pies a cabeza por los graciosos querubes, avanzó resueltamente e ingresó a la torrecilla. Los 50 hierofantes, al advertir su irrupción, cesaron todo canto, toda invocación, y volviéndose hacia ella la miraban fijamente. Al fin la iniciada detuvo su ligero paso adelante de la entrada al laberinto y, sin decir palabra, tiró de un cordón y dejó caer su túnica, quedando completamente desnuda, salvo las joyas. Estas eran sumamente extrañas.
4 pulseras de oro serpentiformes, que llevaba arrolladas una en cada tobillo y una en cada muñeca, un collar semejante a las pulseras, una tiara tachonada de piedras lechosas y opacas, 2 pendientes y 2 anillos serpentiformes y una piedra roja en el ombligo. De todo el conjunto lo que más impresionaba, por el exquisito diseño y la habilidad de los orfebres, eran las pulseras. Cada una daba 3 vueltas. Las de la pierna y brazo izquierdo con la cola de la serpiente hacia afuera y la chata cabeza hacia el interior del cuerpo. Las pulseras enrolladas en la pierna y brazo derecho mostraban a la serpiente como saliendo del cuerpo. En el collar, la serpiente apuntaba con su cola hacia la tierra y la cabeza, extrañamente bicéfala esta vez, quedaba justo bajo la barbilla. Todas las serpientes tenían unas pequeñas piedras verdes incrustadas en los ojos, y el cuerpo labrado y esmaltado de vivos colores. Al ver estas maravillosas piezas de orfebrería, nadie habría sospechado que eran en realidad delicados instrumentos para canalizar energías telúricas. La muchacha es de una belleza que quita el aliento. Se la puede observar mientras recorre con paso seguro el laberinto, que parece conocer muy bien pues casi no se distingue el piso, bajo la densa nube de vapor ectoplasmático. Si llegase a equivocar el camino, si diese con una valla, sería tomado como un mal augurio y debería suspenderse la operación hasta el siguiente año. Pero la iniciada no vacila, tiene abiertos los 1000 ojos de la sangre y ve allá abajo, en la base de la torre, como la energía telúrica, cual irresistible serpiente de fuego, también recorre el laberinto resonante. Y todos confían en ella, en la terrible misión que ha emprendido, que comienza allí pero se prolonga en otros mundos. Confían porque es una iniciada maga, nacida quinta en una familia de saorides, de sangre tan azul que las venas quedan dibujadas como árboles túpidos bajo la piel transparente. Todos piensan en ella mientras recorre el laberinto cantando el himno de Cus. Los hierofantes contienen la respiración mientras las esbeltas piernas de la iniciada recorren con destreza los últimos tramos del mosaico laberinto. Ya está por llegar a la salida. Ha triunfado. Pero ese triunfo significa la muerte, según se verá enseguida. Justo al final del laberinto se halla la columna de piedra y metal a donde refulge con raro brillo la esmeralda hiperbórea. La iniciada se detiene frente a ella y, elevando los ojos al cielo, asciende los 3 peldaños que conducen a la base de la columna, la cual es de baja estatura pues la esmeralda apenas llega al nivel del pubis. Cosa curiosa. La esmeralda ha sido tallada en forma de vagina, con una hendidura central, la cual es posible ver pues se halla en la faceta superior, la que se encuentra enfrentada con el techo del templo. Por el contrario, a la iniciada, a pesar de hallarse desnuda, no es posible observarle sexo porque un pliegue de carne le cubre el bajo vientre, absolutamente lampiño. Esta característica física, que hoy en día solo conservan las mujeres bosquimanas, es la prueba más evidente de su linaje atlante hiperbóreo. Las mujeres Cro-Magnon poseían una pollera natural de piel y las antiguas egipcias de las primeras dinastías también, como puede comprobarse en numerosos bajorrelieves. La iniciada ha recorrido el laberinto, ha guiado a la serpiente hasta el templo superior y la ha conducido a través de la columna de piedra y metal. Ahora su ígnea cabeza comienza a presionar bajo la esmeralda hiperbórea, encendiéndola mágicamente y bañando de luz verde el enorme recinto y a todos sus ocupantes. Afuera el retumbar de tambores y flautas ha adquirido un ritmo tan rápido y una intensidad tal que resulta imposible pensar o hacer otra cosa que no sea contemplar el Sigurat, la torrecilla de la cima rodeada por Nimrod y sus arqueros. Estos últimos, mientras tanto, observan a través de las columnas la escena interior, invisible para el pueblo reunido en la base del Sigurat.